intercedan por mí, que pidan que todo lo que enseñe sea bajo la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Bueno, veo que el curso de Líbranos del Mal va avanzando bastante bien. ¿O no? A ver, ¿quiénes hicieron casi todos los encuentros? Todos los encuentros, todos los meses, desde el mes de marzo o abril. Desde abril. Así que yo vine a dar uno de los encuentros sobre filosofía diabólica y psicología diabólica, hace ya como 6 meses atrás. Y este encuentro va a ser sobre el exorcismo. Bueno, sobre el exorcismo, por una parte, es poco lo que se puede decir y por otra parte es muchísimo. Por una parte es poco porque todo lo que son las referencias que la Iglesia establece para el exorcismo, que están justamente en el ritual de los exorcismos que ustedes ven aquí. ¿Lo ven? Las referencias a los exorcismos, las referencias teóricas a los exorcismos son bastante escuetas y breves. Por otro lado, cuando se encara el exorcismo desde la experiencia, desde lo que sucede en los exorcismos, desde el saber que se va acuñando en la práctica exorcística, cuando se encara desde ese lugar, se descubre que es tantísimo lo que emerge del conocimiento del mundo espiritual, del mundo de la gracia y del mundo del pecado. Pero más sobre esa parte creo que les va a hablar más el Padre Mirko dentro de un mes. ¿Entiendes? Dentro de un mes, el último encuentro de este curso Líbranos del Mal será el testimonio de un exorcista. Así que ya les voy estirando. Dentro de un mes, no falte. ¿Sí? Pues bien, yo voy a ir comentando los prenotanda o prenotandos del ritual de exorcismo, algunos puntos que me parecen importantes tenerlos en cuenta. Esa es la primera parte de esta conferencia. Y la segunda parte voy a comentar el rito del exorcismo. ¿Se entiende? Y en el comentario a lo que son las oraciones rituales, me voy a detener en algunos aspectos para que captemos la hondura teológica que subyace a estos rituales. ¿Se entendió? ¿Vos me vas a cebar mate? Ah, bueno. Si lo vas a hacer con esa, con temblor y temor. sin azúcar. Vení,
Sentate acá Valentín, en penitencia. Está bueno. Así la tengo más controlada también acá. Está hecha una seda. Es nuestra mascota. Tener miedo por el tema. Esta no le tiene miedo a nada. ¿De qué te va a tener? Enseguida se sube arriba el caballo. Bien. Primero digo algunas perlitas respecto de los prenotando. Prenotando, pues digo para que ustedes sepan, prenotando es una frase, prenotando viene del latín, notas previas serían. Pero bueno, todos los rituales establecidos por la Iglesia Católica hay prenotandos, o sea que son referencias bíblico-teológicas al sacramento que va luego a establecerse. Primer punto, primera perla que quiero que nos quede, si quieren anoten, dice en los prenotando número 4, dice así: en los días de su vida terrena el Señor Jesús, vencedor de la tentación en el desierto, expulsó por su propia autoridad a Satanás y a otros demonios, imponiéndoles su divina voluntad. Yo lo voy a repetir, pero primero leí para que nos quede la idea. Sí, creo que están grabando, sí. Está todo fríamente calculado. En los días de su vida terrena, el Señor Jesús, vencedor de la tentación en el desierto, expulsó, y yo subrayo esta frase, por su propia autoridad. Si quieren, anoten, subrayen, por su propia autoridad, a Satanás y a otros demonios, y a otra frase que subrayo, imponiéndoles su divina voluntad. Imponiéndoles su divina voluntad. También subrayen esa frase, imponiéndoles su divina voluntad. Quiero que nos dejemos como sorprender por estas frases. Expulsó por su propia autoridad. La autoridad de la Iglesia para expulsar demonios es una autoridad que le ha sido delegada, conferida por Jesucristo. Jesucristo obró en este gran exorcismo universal que es su encarnación. Obró por su propia autoridad. Y esto es interesante, ¿eh? O sea, Jesucristo tiene autoridad sobre el mundo del infierno. Aunque parezca a veces ante los ojos de los observadores que tal vez no tengan mucha fe, que el mal tiende a ganar, Jesucristo por su propia autoridad, e incluso la otra frase, imponiéndole su divina voluntad, también, fíjense, Jesucristo tiene el imperio sobre el mundo del mal. Esto me pareció interesantísimo. Segundo punto, ¿qué es un exorcismo? Decimos, bueno, uno puede describir un exorcismo, puede contar lo que se hace en un exorcismo, pero ¿qué es un exorcismo? Y estos prenotanda o prenotandos en el número 7 hacen una referencia a la definición de lo que es un exorcismo. Ahora les voy a dictar cuál es esa definición, pero sustentan esta definición en un documento anterior, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, el famoso Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 2850 al 2854. Catecismo de la Iglesia Católica, 2850 al 2854.
Y fíjense lo que dice, cómo define ahí los prenotanda, cómo define un exorcismo. Dice, cuando la iglesia pide, lo leo, después se los vuelvo a repetir, pero digo, escuchen la idea. Cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída de su dominio, se habla de exorcismo. O sea, ¿qué es? O sea, también no es el exorcismo, es. Pero fíjense, después podemos dar vuelta a esta frase y decir el exorcismo es. Pero fíjense la forma como lo expresa. Cuando la iglesia pide públicamente. ¿Por qué públicamente? Porque no es una oración privada el exorcismo. Estamos hablando acá de una oración pública. ¿Se entiende? Es una oración en la que está comprometida toda la iglesia porque es una acción litúrgica. Cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad, ¿qué añade con autoridad? El nombre de Jesucristo. ¿Perdón? El nombre de Jesucristo. Ahora, después va a decir en el nombre de Jesucristo, pero acá estamos hablando de la autoridad. La iglesia pide públicamente y con autoridad. O sea, la iglesia toma esa autoridad. La iglesia toma esa autoridad. Cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad, y después sigue el nombre de Jesucristo, fíjense, 3, públicamente, con autoridad, en nombre de Jesucristo. Que una persona, fíjense, en primer lugar habla de personas, pero también habla de objetos, sean protegidos contra las acechanzas del maligno y sean sustraídos de su dominio, se habla de exorcismo. O sea, la definición de exorcismo que da el Catecismo de la Iglesia Católica es una definición bastante amplia, porque según esta definición, exorcismo también sería una oración por la cual se pide que un objeto o una persona sean protegidas o protegidos de las acechanzas del demonio. Pero también habla de sean sustraídos del dominio, sea un objeto o una persona. Por eso se puede hablar también de exorcismos de casas. Pero bueno, después vamos a ver que a donde vamos a llegar es al exorcismo mayor, porque no hay varios exorcismos, pero digamos, cuando la iglesia pide públicamente, a ver, digan, cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea o sustraído, entonces se habla de. Es una definición bastante amplia, Cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo. ¿Me están siguiendo? Sí. Estamos hablando de oraciones públicas, no de oraciones privadas. Cualquier fiel cristiano puede hacer una oración privada para defenderse del mal en su casa, para proteger a sus hijos o a su marido o a su mujer o a sus nietos. No se habla ahí de exorcismos, puede ser una oración a grosso modo de protección o de liberación. Señor, líbranos del mal, cuando rezamos el Padre Nuestro, por ejemplo. La oración de San Miguel, o sea, son oraciones privadas, no son propiamente hablando exorcismos en el sentido que aquí le estamos dando. Y ahora vamos a un punto más que me parece también sumamente interesante, que es el punto, digamos, todo el capítulo 2,
ubica los exorcismos en el ministerio santificador de la Iglesia. Todo el capítulo 2, o sea, no, y ahora voy a traer uno de los puntos ahí. ¿Qué significa ubicar el exorcismo dentro del ministerio de la santificación? Entonces, acuérdense que Jesucristo desempeñó un triple ministerio: el de profeta, sacerdote y rey. Y la Iglesia ha recibido también ese triple ministerio: ser profeta, ser sacerdote y ser rey. Profeta es la palabra de Dios. Sacerdote es la glorificación de Dios y la santificación del pueblo. Y rey es la potestad regia o real de Jesucristo, que también recibe la Iglesia, es en función de orientar los acontecimientos y la vida de la gente en la dirección del reino de Dios. El reino de Dios rey. ¿Sí? Ese triple ministerio, fíjense qué interesante lo que dice aquí. ¿En qué contexto ubica los exorcismos? ¿En qué contexto la Iglesia, en la conciencia que tiene de sí misma, ubica el ministerio de los exorcismos? En el ministerio de santificación. O sea, en el ministerio, en el munus sacerdotale, como se dice en latín, en el oficio sacerdotal. En el oficio sacerdotal. Esto es interesante, ¿por qué? Porque el exorcismo tiende, el último objetivo de la acción exorcística de la Iglesia, ¿cuál es? La santificación del pueblo de Dios. ¿Se entiende? Glorificar a Dios y santificar al pueblo. El exorcismo está para que la gente sea santa. Lo digo así más sencillamente. Un hombre o una mujer que están poseídos por el diablo están llamados a la santidad. Fíjense que no estamos haciendo exorcismos simplemente para que la gente recupere un equilibrio espiritual, psicológico, humano, para que se le vaya un malestar que tiene en el cuerpo o una disfunción que se ha establecido y asentado en su vida. Estamos haciendo exorcismo ¿para qué? Para que la gente sea santa. La Iglesia hace exorcismo para que la gente sea santa. De hecho, toda la misión de santificación, toda la misión sacerdotal de la Iglesia es para la santidad. Esto me parece... Fíjense, porque cuando alguien quiere saber qué es un exorcismo o hacerse una idea de lo que es un exorcismo, piensa en, o sea, todo el mito de las películas, todas esas cosas raras, una tipa que se levanta sobre el aire, que le da vuelta la cabeza, que abre la boca y escupe clavo, que... Fíjense qué es lo que solemos imaginarnos, lo maravilloso que acontece en un exorcismo. Y el exorcismo está para que la gente sea santa. ¿Se dan cuenta? Es para eso. Entonces, hay que mirar, y incluso cuando los exorcismos aparentemente fallan, no cumplen su cometido, no acontece la liberación. Hay casos de personas que años y años haciéndoles exorcismo, ¿viste? Y bueno, que se santifica esa persona, se santifica el exorcista, se santifica todo el mundo ahí, porque uno termina diciendo, bueno, esto es Dios, y en esa aceptación asombrada y un tanto que rompe cualquier tentación de narcisismo, de acá estamos nosotros con la espada del espíritu que venimos a romper todo, ¿viste? Y nos imaginamos así, tipo, ¿no? Somos la SWAT de la Iglesia, ¿viste? Y no,
Por ejemplo, si hubiera... ¿Se entiende lo que estoy queriendo decirles? Sí. Otro puntito que quiero comentar es el punto 10. Justamente está dentro de este capítulo de... Acá el punto 10 es un punto muy, muy interesante. Porque ubica todo lo que es la posesión, estos influjos diabólicos, entre ellos la posesión, dentro del misterio de la providencia. Fíjense lo que dice. Lo voy a leer en primer lugar y después lo voy a ir desglosando. Punto 10. Dice: el misterio de la divina piedad, repito, el misterio de la divina piedad resulta para nosotros bastante difícil de comprender. ¿O no? ¿Y cuándo nos resulta bastante difícil de comprender? ¿Qué dice el documento? Dice, ¿cuándo? Permitiéndolo Dios. Algunas veces ocurren casos de peculiares acechanzas o posesiones de parte del diablo sobre algún miembro del pueblo de Dios. Qué interesante. Esto es ya venimos hablando de esto desde hace varios meses, pero cuando permitiéndolo Dios ocurren estas cosas. No se pone a pensar, este misterio de la divina piedad nos resulta bastante difícil de comprender cuando permitiéndolo Dios ocurren algunos casos en que estas acechanzas del diablo o estas posesiones acontecen con tanta fuerza sobre un miembro del pueblo de Dios, porque acá no estamos hablando de personas que no están bautizadas, que no forman parte del pueblo santo de Dios. Estamos hablando de cristianos y cristianas bautizados, muchos han hecho la comunión, muchos están en gracia de Dios, los que están en pecado mortal. Por ahí está viviendo las consecuencias de un pecado que cometió en el pasado, pero que es un pecado que cometió en el pasado. Yo voy a hacer una comparación, me viene esta comparación espontáneamente. Una persona ahora, durante 10 años, puede vivir en perfecta castidad y después de haber vivido medio una vida de desórdenes sexuales, estar enfermo de SIDA desde hace 20 años. Entonces se sigue acercando. Está viviendo en santidad, en gracia. Pero bueno, un pecado alcanzó para que se enfermara. Y de alguna manera uno, opa, acá hay algo, ¿no? Pero permitiéndolo Dios, por eso, aquí entra esto de permitirlo Dios, entra el prólogo del libro de Job, ¿se acuerdan? Dios permite que Satanás oprima a Job. Dios lo permite. A ver, ¿quién puede decirle a Dios está mal lo que haces? Ahora, que nos resulta bastante incomprensible, sí. Y entonces dice, cuando permitiéndolo Dios, algunas veces ocurren casos de peculiares acechanzas o posesiones de parte del diablo sobre algún miembro del pueblo de Dios. Y sigue. Ese miembro del pueblo de Dios, iluminado por Cristo y llamado a caminar como hijo de la luz hacia la vida eterna. Estamos hablando de gente que está en gracia. Y dice, aun cuando el diablo no pueda traspasar los límites puestos por Dios, el diablo no puede traspasar los límites puestos por Dios. Pero dice, aún, es una frase concesiva, aun cuando el diablo no puede traspasar los límites puestos por Dios, es entonces que se manifiesta claramente el misterio de la iniquidad que obra en el mundo. Cuando hay estas posesiones, cuando hay estas cosas. Esta forma de potestad del diablo sobre el hombre
difiere de aquella otra que llamamos pecado y que deriva del pecado original. A ver, una posesión no es un pecado. ¿Estamos? A ver, y lo voy a decir de una manera tal vez un poco es más grave y más pernicioso un pecado mortal que una posesión diabólica. Porque por un pecado mortal te podés ir al infierno. Por una posesión diabólica no. Porque lo que el diablo posee es el cuerpo, no el espíritu. Pero en el pecado mortal, tu espíritu, es decir, tu yo más profundo, está entregado al diablo libremente. O te haces aliado. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, aun cuando el diablo no puede traspasar, decía, esta forma de potestad del diablo sobre el hombre difiere de aquella otra que llamamos pecado y que deriva del pecado original. ¿Y qué dice aquí? Sucediendo estas cosas, la Iglesia implora a Cristo, Señor y Salvador, y confiando en su virtud, otorga muchas ayudas al fiel atormentado o poseído para que sea liberado de estos males. O sea, acá la Iglesia aparece como una madre. Yo diría, el exorcismo es el ejercicio de la maternidad de la Iglesia. Es parte de esa actitud de la Iglesia de ayudar a los fieles que están atormentados o poseídos por el diablo. Es lindo, ¿no? Entenderlo desde ese lugar. No es, insisto, la pulseada a ver quién tiene más fuerza. Pulseada autorreferencial, usando las palabras que utiliza frecuentemente el Papa. Pulseada autorreferencial, porque me estoy midiendo mis propias fuerzas, en realidad, más que buscando el bien. No es eso. Es esa actitud de la Iglesia Madre que acompaña al que está atormentado o poseído. Pero quiero decir esto, hay muchas cosas, queridos hermanos y amigos, que con respecto a este tema nunca vamos a entender. O sea, ¿por qué permite Dios algo así? La tentación de poner todo bajo la esfera de alguna culpa del pasado es una tentación por parte de nosotros. Ciertamente que en el común de los casos, en la mayoría de los casos, la mayor parte de las personas que vienen a consultarnos con este tipo de temáticas han tenido alguna práctica ocultista en el pasado. La mayor parte. Pero puede ser que haya personas que sean totalmente inocentes de haber participado de algún tipo de práctica de ocultismo. Puede haberlo. Insisto, la mayor parte vienen, aunque sea el supuesto juego de la copa, el supuesto juego que no es ningún juego, o de la ouija, o sea, juegos de adivinación. O un juego que este año o el año pasado se pusieron medio de moda entre los jóvenes, el Charlie, que así lo llaman. O la práctica de la meditación trascendental o de algún tipo de prácticas de Reiki o cosas por el estilo. Ayer charlaba con un sacerdote ortodoxo que vino a la cárcel, un ruso. Estábamos hablando justamente de la New Age, ¿no? Esta cosa que uno dice que es la New Age, uno no sabe cómo definirla, pero es esta cosa. Estamos así, somos gente superada, ¿no? Y él me hizo referencia a algo que después me olvidé de preguntarle, la referencia bibliográfica, que ya le preguntamos, ¿y en Rusia qué está pasando con respecto a estos temas? Y también esto es un fenómeno de civilización que está afectando a Rusia también.
después del comunismo hubo un resurgir del cristianismo, claramente, en la época de la perestroika, le decía, en la época de Gorbachev, pero bueno, ¿qué pasó después? Ahora es, o sea, me decía, Putin está tratando de exacerbar los sentimientos nacionalistas y está usando a la Iglesia ortodoxa rusa para sus planes. Entonces, por un lado. Pero por otro, a nivel cultural, este fenómeno de civilización, de New Age, y él me dijo, hubo unos santos padres que decían esto, que con respecto a ciertas prácticas de meditación que ya se usaban en la antigüedad, decían, ¿por qué son peligrosas? Porque abren puertas y ventanas a un mundo desconocido. Entonces, ¿cómo decir, bueno, voy a dormir con la puerta abierta de mi casa? Así, abro la reja, abro la puerta, y algún ladrón te va a entrar, casi seguro, ¿viste? ¿O no? Si no, hace la prueba. Y acordate que te lo dije. Padre, es un muy buen ejemplo eso de la puerta o de la ventana abierta, porque cuántas veces nos pasa en verano, sí. Principalmente cuando se corta la luz, que no hay posibilidad de poner un ventilador, nada. Muchas veces nos tentamos a dejar la puerta abierta, porque es linda esa brisa que entra, pero sabemos que puede haber un peligro y sin embargo a veces no seduce. Esa imagen, ¿no? Y esto me decía el padre Alejandro, así se llama. Esto interesante, ¿no? Algunos padres de la iglesia, yo después la conversación derivó a otro lado y me olvidé de preguntarle quién, a ver si, porque estas cosas a veces son perlas de saber que vienen muy bien democratizar para tener fundamentos, argumentos, pero bueno, es la idea, al menos la idea sí nos queda, que a través de ciertas prácticas de meditación es como que se abre el alma a influjos que pueden ser negativos, al menos potencialmente lo podemos decir. Y con respecto a esto, fíjense, en algún lugar del mundo, no voy a decir dónde, pero vine a ver a una persona que había hecho un máster en Reiki. No, era un cursito para iniciantes. Una tipa con máster, pero que después empezó a volver a la fe cristiana, católica. Y me decía, claro, al principio es todo el poder, la energía, todo eso, está bien. Energía natural humana, pero después comienzan a decirse palabras en el idioma japonés. Pero hay que decir tales palabras. ¿Y qué significan esas palabras? Y me dice, después de que hizo un camino de conversión, volvió a ir a una de estas sesiones de meditación, ¿viste? De yoga, esas cosas. Entonces, bueno, la instructora que guiaba, bueno, ahora vamos a decir tal palabra, no sé, no importa qué palabra. Y yo me di cuenta, yo me acordé, ¿por qué voy a decir esta palabra que no sé qué significa, que no sé qué hay? Yo voy a decir Jesús, Jesús, Jesús. Y empezó a invocar, mientras las otras personas decían no sé qué, ella decía Jesús. Bien, ¿te diste cuenta? El Espíritu Santo te hizo ver que vos sos idiota útil de proyectos que no son los de Dios, muchas veces, porque por pertenecer a un grupo, abrís las ventanas y las puertas de tu casa para que entre no sé quién. Sí, me siguieron, ¿no? Vale, ¿qué es el Reiki? El Reiki es una técnica, a ver, yo te voy a decir lo que dicen los cultores del Reiki, los que cultivan el Reiki, es como una técnica de curación a través de la energía. Eso es lo que ellos te dicen. Ahora, lo que realmente nosotros creemos es que
los resortes que permiten manipular esas energías no necesariamente son naturales. Naturales quiere decir, a ver, si yo construyo un dique y hago una compuerta y pongo una rueda para que gire y ahí genero energía eléctrica, eso es un proceso natural de manipulación de la energía, eso está todo bien. Si yo pongo un molino y el viento, y todo eso está bien, pero el tema es la manipulación de las energías que supuestamente traen curación, en base a qué recursos y a qué resortes se logra. Ahí está el tema. El tema no es que esté mal, todos tenemos energía, ¿viste? Si no, date una cachetada a ver si no tenés energía. Dale una patada a que tenés al lado a ver si no tenés energía en la pierna. Claro que tenemos energía, ¿no? Empujamos un auto, claro, pero a ver, ¿qué mueve esa energía? Bueno, acá está la fuerza física, acá el tema es cuando la manipulación de esas energías se hace a través del recurso de nombres misteriosos que no sabemos bien qué son y que sospechamos claramente que sean fuerzas demoníacas. Ahí está el tema. En la escuela donde estoy yo estábamos hablando de todo este tema, porque eso cuando uno le habla de Dios, eso piensan que es fundamentalista y no sé qué. Y una preceptora de ella me dio testimonio y me dijo, a mí una vez me hicieron reiki y dice, nunca más voy, porque salí re mal, me sentía peor que nunca. Dice, realmente no sé qué era, pero dice, me sentí muy mal. Bueno, gracias a Dios. ¿Qué fue eso si no me dijo? Claro, Dios a veces permite. Yo le dije eso, digo, bueno, evidentemente, digo, hubo ahí alguien que te protegió como para que no fueras, pero... Ojalá que el mal te salga mal. Claro. Una de las personas hablaba Que lo negativo sea positivo. Y de lo que ella hacía Reiki. Y ella da testimonio de esto, ahí en la escuela, sobre todo entre docentes que se difunde tanto, ¿no? Sí. Bien, un paso más. Voy a comentar ahora, ya va entrando en el tema del exorcismo mayor, en el punto número 12, ¿El capítulo 2, padre? estamos siempre, o sea, a ver, capítulo 2, yo cito, cuando digo número siempre es número, cuando digo capítulo, si no es número 12. Fíjense qué linda definición, definición o descripción que hace de los exorcismos. Dice, los exorcismos mayores, que justamente los que hace un exorcista delegado por el obispo, como el padre Mirko. La Iglesia, unida al Espíritu Santo. La Iglesia está unida al Espíritu Santo para hacer esto. ¿Estamos? ¿Estamos, Espíritu? Sí. ¿Renovación carismática de Loma? Sí. Buenísimo, no hacemos estos, nosotros una práctica, una técnica. No, la Iglesia unida al Espíritu Santo suplica que el Espíritu ayude nuestra debilidad. Como dice, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, a fin de rechazar a los demonios para que no dañen a los fieles. Mirá el que tenés al lado a ver si tiene cara de endemoniado. Lucifer no tenía, tampoco parecía malo, sin embargo, era luz. Mire qué lindo. Esta es la parte neumatológica de este punto, ¿no? Dice, sí, suplica, la Iglesia unida al Espíritu Santo suplica para que Él mismo, o sea, el Espíritu, ayude nuestra debilidad a fin de rechazar a los demonios para que no dañen a los fieles. Y fíjense que sigue, confiada la Iglesia, confiada en aquel soplo divino. ¿Quién es el soplo divino? El Espíritu Santo.
con el cual el Hijo de Dios donó el Espíritu Santo después de su resurrección. El soplo, ¿viste? El Espíritu Santo fue donado a través de un soplo. La Iglesia obra en los exorcismos no en nombre propio, sino únicamente en el nombre de Dios o de Cristo el Señor, a quien deben obedecer todas las cosas, incluidos el diablo y los demonios. Está lindo esto, ¿no? Ahora viene el punto 14. El punto 14 es... el punto 14, acuérdense, es... Para los que se acuerdan de algún sentido... Bueno, dicen el borracho. Como que no se olvide. En la quiniela. El tema del discernimiento, porque el exorcista, antes de hacer un exorcismo, tiene que hacer un discernimiento. Y acá la Iglesia es buenísimo. Yo le leo entero el punto y después lo voy comentando. Escuchen, si no entienden nada, no se preocupen porque es tan complejo que ni yo lo entiendo. Dice, el exorcista en caso de alguna así llamada intervención diabólica, debe observar la máxima circunspección y prudencia imprescindible en estos casos. En primer lugar, no debe creer fácilmente que alguien que padece alguna enfermedad, especialmente psicológica, esté poseído por el demonio. Del mismo modo, no debe creer que hay posesión por la sola afirmación de alguien que expresa estar especialmente tentado, desolado o atormentado por el diablo, pues la persona podría estar engañada por la propia imaginación. Por el contrario, es necesario advertir también, para no equivocarse, que el diablo usa artes y fraudes para engañar al hombre, para persuadir al endemoniado que no es necesario someterse a exorcismo alguno, que su padecimiento es natural y debe someterse a la ciencia médica. Por lo tanto, siempre indagará si es realmente atormentado por el diablo, quien afirma estar poseído. ¿Entendieron? O sea, la vamos a hacer más sencilla. Hay como dos ejemplos. Caso A y caso B. Vamos a poner que este es el caso A y este es el caso B. El caso A, viene acá la rubia Mireya y dice: ay, padre, yo estoy poseída por el diablo. Ese es el caso A. El caso, y no está poseída. El caso B, no estoy viene acá el pelado, dice: no, yo no estoy poseído, tengo una psicopatía congénita de alto impacto con un trastorno obsesivo compulsivo y una paranoia de insuficiencia cardíaca. Que ya viene de herencia. Que ya viene de los padres. Claro. Y está poseído. Claro. Esta dice estar poseída y no está poseída. Este atribuye sus males a una cuestión puramente natural científica y está poseída. Entonces, el exorcista, ¿qué tiene que hacer? Discernir. A esta no le voy a creer tan rápido. Bueno, con la cara es la decisión más correcta. Por la cara, digo, ¿no? Y a este tampoco le voy a creer tan rápido. ¿Se entiende? Sí. Se necesita que tiene que ser un poco, a ver, tiene que mirar, a ver, prestar atención. No cree, o sea, no dice que no le voy a creer. No le voy a creer tan rápido.
¿Se entiende la cosa? ¿Qué digo? Es interesante esto, no solo para el exorcista, sino también para ustedes. Viene alguien, que vos que estás en el grupo de oración, vos que estás en el grupo de, vos que estás en la iglesia, vos que lo conocés al padre Mirko, vos que lo conocés al padre Gergolé, ¿por qué no? Claro. Vos que, a ver, vos me haces una gauchadita, yo no estaría endemoniada. No, demonio no tenés demonio. No, o sea, no le vas a tirar flip, pero tampoco le vas a avalar los juicios simplistas que pronuncia sobre su propia sintomatología. ¿Se entiende? El exorcista y las personas que estamos, digo, este criterio. Los laicos también tienen que pedir a Dios el don de discernir para las, ¿viste? También para aliviar la tarea de los sacerdotes, y porque hay veces que los laicos piensan, yo no, esto es demasiado para mí, ni me meto, ni hago nada, aunque sí podés orar, bueno, déjamelo orar, tranquila, no va a pasar. Un caso, estos son los casos que vienen, generalmente estos casos, los casos así llamados, del que explica todo por el solo hecho o el solo concurso de causa segunda, o sea, se explica la sintomatología solamente desde la enfermedad. Generalmente estas personas al menos tienen una virtud: no vienen a molestar. Eso le iba a preguntar, padre, ¿cómo llegan si ellos piensan que tienen que recurrir a la medicina y la medicina no les da una solución? Y a veces llegan después de que pasaron por un montón de médicos, pasaron por varios psiquiatras, por varios psicólogos, que hace años que vienen dando... O sea, a veces llegan porque ya están mal, tan reventados, que llegan casi como desahuciados. Pero digo, fíjense, un extremo y otro son falsos. Ni creer tan fácilmente esto, ni creer tan fácilmente esto. ¿Y dónde está el punto medio? Nadie lo sabe. O sea, ¿dónde está? Y en acompañar, uno va acompañando a las personas. Por ejemplo, si uno empieza a acompañar a una persona en una entrevista, por ejemplo, a ver, yo por ejemplo suelo hacer esto, a ver, cuando viene una persona, te voy a hacer unas preguntas, si vos querés yo guardo el secreto de confesión sobre estas preguntas, si no, porque no es confesión propiamente, pero también le doy al otro la potestad sobre su compartir. Te pregunto, ¿vos hiciste alguna vez un pacto con el diablo? No. Generalmente poca gente ha hecho eso. A ver, un pacto explícito con el diablo, es decir, voy a una secta satánica y a ver, ¿viste? Exacto. Poca gente ha hecho eso. Hay, pero no es mucha. Bueno, pero a ver, ¿fuiste a alguna sesión de espiritismo? Y a veces ya ahí ya no es tan poca gente, porque una persona, se murió un ser querido. ¿Dónde dejó la guita este? Siempre escondía la plata y ahora no la encuentro, che. Pero te estoy diciendo... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Dónde dejó la guita este hijo de su madre? Un día viene el espiritista, esta casa es mía, esta no es tuya. ¿Viste? ¿Viste una sesión de espiritismo? Hoy en día, ¿viste algún culto, un bandista o quimbandista o qué sé yo, esas cosas? Bueno, ahí entonces digo, bueno, es más probable, porque vos abriste puertas. ¿Se entiende? Se voy a empezarte
a prestarle atención. Con el caso de estas personas, lo que explican todos a través de la ciencia, en general llegan cuando ya están tan destrozados que uno termina creyéndoles. Pero es bueno que nosotros tengamos este criterio, que es el criterio de la Iglesia. ¿Para qué? Para no caer en este extremo y tampoco en esta visión donde el mundo de los espíritus malignos pareciera no existir y donde todo se explica a través de la ciencia. Por eso estamos hablando acá de un arte bastante complejo. Padre, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Si una persona participa en los rituales y hace parte, inclusive se tatúa, ¿no? Honor, y después de un tiempo se arrepiente, se convierte, se vuelve al Señor, ¿solamente basta una confesión o hay que hacer algo? Porque Y no sé, no tengo la respuesta. A ver, pero ¿qué puedo decir? El primer paso es la confesión, con la cual vos recuperás la vida de la gracia y estás en santidad. Ese es el primer paso y el más importante. Yo lo que he visto es esto, que hay personas que, por ejemplo, hicieron ese tipo de prácticas en su juventud y después comenzaron una vida cristiana, se convirtieron, etc. Y con el tiempo, pero a ver, por ahí pasaron 20 años. Yo lo que voy a decir ahora es muy difícil como de encontrarle numeraciones, pero yo he visto casos de personas que por ahí hicieron estas prácticas hace 20, 30, 40 años atrás y que nunca se manifestó el mal hasta un momento bien entrado de su vida, muchos años después, este tipo de influjos diabólicos. ¿Qué quiere decir? Hay veces que pasa esto, ¿no? Por ejemplo, que es un influjo, queda como un influjo exterior, como un problema de salud. eso le iba a decir, el deterioro de la salud es un deterioro importante, ¿no? Como dice usted, de repente empezó a pasar 15 o 10 años después, pero un deterioro importante. ¿Está relacionado con eso? A ver, normalmente, el proceso del envejecimiento es un proceso natural. Eso, vamos a poner, digo, no es que yo envejezco por el diablo. Diablo desgraciado, mirá cómo me hiciste envejecer. Las caras que me salieron, desgraciado. No, eso no. Y puede haber cosas así. Pero yo sigo insistiendo, lo más importante es que el espíritu esté con Dios. Porque una persona puede ser liberada del diablo y volver a prácticas de ocultismo y su espíritu quedó enganchado. Y después puede que no esté poseída nuevamente, es decir, con los síntomas que tenía. Esto lo he visto personalmente, ¿no? Con gran desilusión de las personas a las que les hemos hecho exorcismos, que quedaron liberadas, después volvieron atrás. Primero no perseveraron en la vida sacramental. O sea, no lograron consolidar el hábito de una vida cristiana. Y después quedaron un poco a la merced de los viejos patrones de comportamiento supersticiosos por los cuales habían quedado poseídas por el diablo. Por ejemplo, puede existir la confusión de si esta persona está padeciendo estos deterioros, diga, bueno, yo le ofrezco esto al Señor, estos dolores, estas dolencias. Eso es muy virtuoso. Está bien eso. Eso está muy bien. Bien. Seguimos con el tema del discernimiento, así ya termino con esta partecita y después.
A ver, porque también uno tiene que aprender a leer los signos. El ritual habla de signos que la Iglesia reconoce que son signos de posesión, pero que no son signos que uno tiene que interpretar matemáticamente como de posesión, sino que son signos que confluyen entre sí. ¿Cuáles son los signos? Según una probada praxis, se juzgan como signos de la posesión demoníaca, primero, hablar con muchas palabras en una lengua desconocida, o entender al que habla. Primer signo, hablar con muchas palabras en una lengua desconocida. Por eso una de las cosas que a veces en la práctica de exorcismo se hace es hablar, por ejemplo, en latín, que comúnmente una persona no lo entendería. O en otros idiomas. Lenguas muertas. Puede ser lenguas muertas o lenguas vivas. A ver, si yo a una persona le hablo en inglés y esa persona no sabe inglés, pero el demonio entiende y responde, estamos hablando de posesión. ¿Sí? Alguna vez le dijimos al padre Mirko, hablar en esloveno. ¿Se entiende? Ese es un signo. Otro signo, movilizar cosas distantes u ocultas. Cosas distantes u ocultas. Movilizar, o sea, mover, telepatía. ¿Viste? Cosas distantes, no con la mano, sino con la mente o con el espíritu que... Después, manifestar fuerzas por encima de la naturaleza de la edad o condición del sujeto poseso. Entonces, si viene una chiquita que pesa 40 kilos y levanta 500 kilos, bueno, manifestar fuerzas por encima de la naturaleza de la edad o condición del sujeto. Padre, lo que acaba de decir de una criatura que levanta pesas. Hace 20 días nomás pasaron por la televisión, acá, creo que acá dentro de la zona, no sé exactamente qué lugar, donde hay un gimnasio que hacen pesas criaturas. No, pero yo no estoy hablando de levantar pesas, de ir a un gimnasio, sino de que un chico o una mujer que son débiles, en un momento agarren al cura exorcista o a alguno de los ministros y hagan así y se caigan todos. A eso me refiero. Pero por eso hablo, son criaturas de 8 o 9 años, que están levantando pesas como cualquier... Claro, está bien, pero no, eso no tiene nada que ver con esto, nada que ver. Porque me llamó la atención... Sí, pero eso no, eso es una práctica natural. Después, refiere aquí el documento, después voy a otros signos, pero dice, estos signos pueden ser un indicio, pero podrían no ser atribuidos necesariamente a la posesión diabólica, en cuyo caso debe prestarse atención a otros posibles signos de índole espiritual. Otros posibles signos de índole espiritual, ¿cuáles son? Aversión vehemente a Dios. Ya vos decís Dios. Aversión. Por ejemplo, me acuerdo, esto sí, en un exorcismo, el padre Mirko invocó a San Miguel Arcángel, la persona posesa, pero que no podía conocer de ninguna manera la interna entre Satanás y San Miguel, así de una manera totalmente desaforada, cuando San Miguel ¡traiga! Se gritó ¡traiga!
O sea, traidor, dijo San Miguel. Pero así, nosotros decíamos, San Miguel, ora por ella. Y la persona, San Miguel, ¡ah! Así con un tono horrible. ¿Ves? Es una aversión vehemente a Dios, al santísimo nombre de Jesús, a la bienaventurada Virgen, a los santos, a la iglesia, a la palabra de Dios, a los objetos sagrados, a los ritos especialmente sacramentales y a las imágenes sagradas. Esa aversión. Por ejemplo, otra de las cosas es típica. Esa aversión puede manifestarse de esta manera. Le das agua bendita. A tomar, podés tomar 2 vasos. Uno con agua bendita y otro sin agua bendita, a ver qué se manifiesta ahí. ¿Se entiende? Hablando de esta aversión, algunas veces en el discernimiento, una persona viene y bueno, con el Padre Virgo decía, mira, vos, mientras viene esa persona, esto no para usted, esto era para mí, porque estate orando en esa persona, exorcistándola para de adentro. Si esa persona que no sabe que vos estás haciendo una oración de liberación por esa persona, ¿viste? Se empieza a manifestar ahí. Es otro signo, ¿viste? La otra es, a ver, si bien algunos no están de acuerdo porque dicen esto es, podría significar manipular la Eucaristía. No es manipular la Eucaristía, ha pasado, ¿no?, que haciendo oración sobre una persona, justo uno tiene la teca con la Eucaristía llevándola a la comunión. Yo como ministro ordinario de la Eucaristía, un diácono, un sacerdote, esto lo pueden hacer. Bueno, está haciendo oración y ponerle la teca con la Eucaristía acá, en el pecho o en la frente. Si se manifiesta una aversión, evidentemente que ahí, o sea, ven como que el leer los signos es todo un arte donde hay parámetros, pero donde hay también una lectura intuitiva de todo la aparatología que aparece en estas cosas, ¿sí? Son los signos que uno tiene que leer. Y termino con este punto que es también que habla de consultas. ¿A quién tiene que consultar el exorcista? Y esto es muy interesante. ¿A quién es conveniente que consulta? Punto número 17. Dice, corresponde al exorcista juzgar con respecto a la necesidad de apelar al rito del exorcismo. Repito, corresponde al exorcista juzgar con respecto a la necesidad de apelar al rito del exorcismo después de realizar una diligente investigación, guardando siempre el secreto de confesión. Eso más vale que si conoce cosas por confesión, eso lo tiene que guardar. Y consultados, aquí vienen las consultas, en cuanto sea posible. ¿A quiénes? Primero, expertos de vida espiritual. La primera consulta o el primer punto de referencia es expertos de vida espiritual. También, si fuere necesario, podrá consultar a expertos en la ciencia médica y psiquiátrica. Pero acá dice algo muy interesante respecto de estos expertos en la ciencia médica y psiquiátrica. Dice que tengan sentido de las cosas espirituales. Claro, yo no voy a que tengan sentido de las cosas espirituales. Yo no voy a consultar a un médico o un psiquiatra que se auto-manifiesten ateos y que desde el vamos hayan excluido mentalmente la posibilidad de la existencia de una intervención diabólica en el cuerpo de una persona. ¿Se entiende? Porque esa persona, no porque no sea buen psiquiatra, no estamos juzgándolo como psiquiatra, eso es
no nos corre, pero sí sabemos de antemano que ha tomado una postura por la cual va a negar sistemáticamente la existencia de estas posibles causas de los síntomas que se ven. Bueno, hacemos una pequeña pausita y después voy a contarles cómo es el ritual del exorcismo.